Bienvenidos a la parte 2 de la clase correspondiente a hemostasia. Como vimos en el video anterior, la lesión de un vaso sanguíneo provoca la pérdida de sangre que desencadena el mecanismo de hemostasia. La hemostasia intenta detener la salida de la sangre hacia el espacio extravascular y reparar el vaso sanguíneo dañado. ¿Para qué? Para restablecer el flujo normal de sangre. Ese mecanismo está formado por tres etapas: la fase vascular, la fase plaquetaria y la fase plasmática. A continuación explicaremos la fase plasmática. En esta etapa participan proteínas plasmáticas, que son los factores de coagulación, fosfolípidos de membrana e iones calcio. La fase de coagulación implica la intervención de una serie de factores de coagulación que tienen Los factores de coagulación son en su mayoría proteínas plasmáticas que viajan de forma inactiva, que cuando se desencadena la cascada de coagulación actúan junto con otras sustancias como el calcio iónico, fosfolípidos presentes en la membrana de las plaquetas y del tejido dañado, y algunas otras sustancias que aceleran el proceso. Las vías para que se inicie la cascada de coagulación son dos: la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca comienza cuando se expone el colágeno subendotelial o cuando la sangre entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el endotelio de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una extracción de sangre y esa sangre la colocamos en un tubo de vidrio, cuando la sangre haga contacto con el tubo de vidrio se va a coagular, porque la superficie del tubo es distinta a la superficie que presenta el endotelio vascular. En la vía intrínseca de la coagulación, el colágeno activa al factor 12. El factor 12 activado va a activar al factor 11. El factor 11 activado junto con el calcio va a activar al factor 9. El factor 9 se une al factor 8 y al factor 3 liberado por las plaquetas que se activaron a partir del inicio de la coagulación, cuando también hicieron contacto con el colágeno y el calcio, y van a activar al factor 10 en una molécula que adquiere capacidad catalítica. A partir de la activación del factor 10 comienza la vía común de la coagulación. En la vía extrínseca, el inicio se da por la exposición de un factor que se denomina factor tisular, a diferencia de la vía intrínseca, que no está presente el factor tisular. El factor tisular de la vía extrínseca lo que va a hacer es activar al factor 7, y el factor tisular junto con el factor 7 activado van a activar al factor 10. Y ahí comienza la vía común de la coagulación. Observen que a lo largo de la cascada de coagulación de ambas vías interviene el calcio. El calcio es un cofactor enzimático muy importante que acelera las reacciones, y la ausencia del mismo inhibe la coagulación. En la vía común, una vez que se forma el factor 10, por cualquiera de las vías, tanto la intrínseca como la extrínseca, ese factor 10 activado forma un complejo que se denomina complejo activador de la protrombina. Ese complejo está formado, como dije antes, por el factor 10 activo, por el calcio, por el factor 5 y por fosfolípidos de membrana, que están presentes en las plaquetas activadas. El activador de la protrombina lo que va a hacer es transformar la protrombina
en trombina, y la trombina se va a encargar de transformar el fibrinógeno en fibrina. Paralelamente, la trombina también activa al factor estabilizador de la fibrina, que contribuye a formar una red de fibrina que atrapa las células que quedaron en el coágulo a las plaquetas activadas y de esa manera se forma un reticulado denso de fibrina y resistente al flujo de sangre para que comience la revitalización del vaso mientras se mantiene el sitio de lesión tapado por el coágulo. En resumen, la cascada de coagulación se puede iniciar por dos vías. La diferencia que existe entre esas vías es la presencia de factor tisular en la vía extrínseca, mientras que en la vía intrínseca es el colágeno que activa al factor 12. Ambas vías desembocan en una vía común, que es la formación del activador de protrombina, que está integrado por el factor 10 activado, por calcio, el factor 5 y fosfolípidos de membrana de las plaquetas que estaban formando el trombo. El activador de la protrombina lo que hace es transformar la protrombina en trombina, y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, y esa fibrina es estabilizada por el factor estabilizador de la fibrina, que lo que hace es armar puentes que permiten generar un reticulado resistente. ¿Cómo se activa el factor estabilizador de la fibrina? Se activa también por la trombina. Además de las diferencias mencionadas entre la vía extrínseca y la vía intrínseca, que radica principalmente en el inicio de la vía, donde en una está el factor tisular y en la otra no, otra cuestión importante a recalcar es que este sistema es un sistema de retroalimentación positiva que recién se detiene cuando se acaba alguno de los factores de coagulación que está presente en la cascada. Y uno de los principales factores de coagulación que mantiene esa retroalimentación positiva, ese mecanismo de retroalimentación positiva, es la trombina, que acelera y estimula la formación de varios factores de coagulación que están presentes en ambas vías. La ruptura del coágulo formado se denomina fibrinólisis. La fibrinólisis se da por un proceso enzimático donde interviene la plasmina. A medida que se va formando el coágulo de fibrina, se va incorporando a esa estructura una sustancia denominada plasminógeno, que es una proteína plasmática que se debe activar a plasmina. La activación del plasminógeno a plasmina se da por una sustancia denominada activador tisular del plasminógeno, que es una proteína liberada por el endotelio de la región dañada. Ese activador tisular del plasminógeno transforma el plasminógeno a plasmina. La plasmina rompe, lisa el coágulo en fragmentos pequeños que son volcados al torrente circulatorio y finalmente fagocitados por los monocitos circulantes, que forman parte del sistema fagocítico mononuclear. ¿Por qué es importante este proceso de fibrinólisis? Porque a medida que se va reparando el vaso sanguíneo, el coágulo ya deja de cumplir una función. Y si permanece dentro del torrente circulatorio, podría llegar a desprenderse y generar obstrucciones en vasos más pequeños. Por lo tanto, el mismo debe ser lisado, degradado y fagocitado para evitar que esas partículas queden en suspensión en la sangre. Es importante recalcar que no solo es necesario un mecanismo que active el sistema de coagulación o que permita la coagulación de la sangre, que es el mecanismo de hemostasia,
sino que también es importante tener mecanismos que inhiban la coagulación de la sangre y que la sangre se pueda mantener de manera fluida para poder cumplir su función de transporte. Los mecanismos que evitan la coagulación de la sangre tienen dos objetivos principales. Por un lado, inhibir la activación y agregación plaquetaria, y por otro lado son sustancias que inhiben a los factores de coagulación. ¿Cuáles son los mecanismos que impiden la agregación plaquetaria y la activación de las plaquetas? Principalmente la lisura del endotelio. Las células endoteliales presentan sustancias en sus membranas o una conformación denominada glucocáliz que evita y repele a las plaquetas. La producción de sustancias por parte de las células endoteliales como son la prostaciclina y el óxido nítrico, que también inhiben la agregación y activación plaquetaria. Y también muchas células endoteliales producen sustancias que son anticoagulantes. Esas sustancias son la trombomodulina, la proteína C, la antitrombina 3 y la heparina. Estas sustancias inhiben específicamente a distintos factores que intervienen en la cascada de la coagulación. Para finalizar, quería destacar la función del hígado en la síntesis de la mayoría de los factores de coagulación que intervienen en la cascada. Muchos de estos factores, además, dependen de la presencia de la vitamina K para que el hígado pueda formarlos. Los factores de coagulación y también sustancias que aceleran la cascada de coagulación, como el cininógeno y la calcreína, y sustancias que son anticoagulantes, como la antitrombina 3, la proteína C y el plasminógeno, se forman en el hígado. Son proteínas y forman parte del complejo de proteínas plasmáticas que se encuentran circulando. Por eso no debemos olvidarnos de la gran participación de este tejido en la síntesis de proteínas plasmáticas y que muchas de las proteínas plasmáticas cumplen una función muy importante en la cascada de coagulación. Finalmente, otro participante de la cascada de coagulación es el calcio. Hay un número de anticoagulantes que se utilizan para evitar que la sangre se solidifique una vez que se hace la extracción, que lo que hacen es quelar al calcio, inhiben al calcio que está presente en la sangre y de esa forma se inhibe el proceso de coagulación. Hasta aquí llegamos con la clase. Quiero recordarles que no es necesario que se sepan los nombres específicos de cada factor de coagulación, simplemente sí conocer los factores que intervienen en la vía común de la coagulación, eso sí, son importantes recordar su nombre, y de los factores que intervienen en la vía intrínseca y en la vía extrínseca, lo que deben recordar principalmente es cómo se inicia la vía, cuál es la diferencia en el inicio de las vías.